Muy buenas a todos, mi nombre es Lice Cristina Ortiz Gómez, pertenezco al programa de licenciatura en Ciencias Sociales de la Fundación Universitaria del Área Andina. También pertenezco al semillero Espiral Sociocultural del mismo programa desde hace 2 años, donde la coordinadora es la doctora y profesora Romelia del Carmen Negrete. Un agradecimiento a la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca por este espacio de investigación, ciencia, tecnología e innovación en la perspectiva de la educación superior en el marco de la Revolución 4.0. Nuestro proyecto se llama La sociología de la educación en una perspectiva de mediación escolar con estudiantes de básica secundaria de la institución educativa oficial José Manuel Restrepo Vélez del municipio de Envigado, Antioquia. Teniendo en cuenta las situaciones problemáticas que se encontraron dentro del contexto educativo en la institución educativa José Manuel Restrepo Vélez sobre cómo los estudiantes de sexto grado resolvían las situaciones de conflicto, se analizaron estrategias para que la mediación y la escucha fuera de manera más asertiva dentro de los estudiantes, con los estudiantes. Una propuesta de la sociología educativa es analizar dinámicas y patrones sociales que perpetúen los conflictos en las aulas de clases. Por ejemplo, cómo los roles de género en la sociedad influyen en las relaciones de los alumnos entre sí. Además, recomendar estrategias para poder abordar conflictos interpersonales y grupales en el entorno escolar y diferentes formas de mediación o resolución de conflictos para reducir la violencia en el ámbito escolar. Una de ellas, y que nos pareció súper pertinente para esta investigación, es la pedagogía dialogante, que fomenta la educación emocional, el diálogo, la escucha activa, mejorando la comunicación entre los estudiantes y además fomentando la empatía, la comprensión, la resolución adecuada de los problemas con una mediación asertiva basada en la escucha activa, el respeto de cada uno de los implicados en las resoluciones de los conflictos. No se trata solamente de que sean los mejores amigos, sino de que haya una tolerancia, una unión entre ellos, que sean capaces de dialogar y escucharse para resolver los problemas de una manera más asertiva. Como objetivo general, tenemos analizar las estrategias de mediación desde las bases de la sociología de la educación y la pedagogía dialogante que aportan a la formación de la ciudadanía y construcción de paz en estudiantes del grado sexto de la institución educativa José Manuel Restrepo Vélez de Envigado. Como objetivos específicos tenemos tres muy importantes, que es identificar primero las problemáticas de convivencia que tienen los estudiantes de dicha institución. La segunda, reconocer las bases teóricas que ofrece la sociología de la educación y la pedagogía dialogante en la solución de conflictos, en la resolución, en la mediación y en la construcción de paz entre los estudiantes del grado sexto de la institución educativa José Manuel Restrepo Vélez de Envigado. Y por último, diseñar estrategias de mediación para transformar los conflictos en entornos de convivencia y paz en los estudiantes del grado sexto, formando ciudadanos de paz y para la paz. Nos pareció muy pertinente tocar tres autores que tocan los temas en los que estamos trabajando en la investigación. Uno de ellos es Durkheim, que nos habla que no queremos con esto decir simplemente que los individuos deban materialmente adherirse los unos a los otros. Es necesario que ellos creen lazos de unión. No se trata solamente que asistan a los contextos educativos, reciban el conocimiento, no se hablen o el diálogo entre ellos sea solamente para saludarse o simplemente para verse en las caras. Necesitamos que ellos, aunque no sean los mejores amigos, se respeten, aprendan los unos a los otros, compartan experiencias, sepan dialogar, resolver conflictos, que encuentren en el contexto educativo un lugar donde ellos se puedan expresar y compartir con pares. También tenemos a Rain, que habla que un ambiente tensionado no ayuda mucho a los estudiantes a constituirse como sujetos. Muchos de los estudiantes tienen contextos familiares muy difíciles, no todos, y se exponen a una sociedad donde encuentran la droga, el suicidio, encuentran la tristeza, la depresión. Y si llegan a los contextos educativos y encuentran un aula de clase donde sufren de bullying, donde hay violencia, donde no saben tramitar sus emociones ni dialogar,
se hace muy difícil la constitución del sujeto. Por eso es tan importante, como dice Paulo Freire, él dice que el diálogo es el encuentro de los hombres, mediatizado por el mundo, para ser pronunciado, no agotándose, por lo tanto, es la mera evidencia de la relación del yo con el tú. Por eso nos parece tan importante utilizar la pedagogía dialogante, como dice Freire. El diálogo debe ser ese mecanismo que los estudiantes utilicen para poder mediar situaciones de conflicto. No importa que no tengan una persona que los ayude a resolver el problema, aunque a veces es muy importante, pero ellos deben aprender entre pares a escucharse, a solucionar los conflictos, a formarse cada día como ciudadanos de paz y para la paz. Y por último, tenemos la mediación, suele ser una estrategia para fomentar la resolución de conflictos. Eso no se nos puede olvidar y como lo dijimos anteriormente, necesitamos el diálogo para poder resolver muchas situaciones a las que los estudiantes se ven expuestos dentro del aula de clases. Dentro del método utilizamos el enfoque de corte cualitativo. Utilizamos una población que estaba compuesta por 125 niños del grado sexto de básica secundaria de la institución educativa José Manuel Restrepo Vélez. La técnica y los instrumentos fueron la observación. Es muy importante para nosotros porque, como se dijo anteriormente, era clave en cada espacio que se compartía con los estudiantes del grado sexto, que permitió analizar y comprender los comportamientos de los alumnos a la hora de mediar una situación conflictiva, así como encontrar las necesidades pedagógicas de cada grado y de cada estudiante. También se utilizó la entrevista grupal como actividad lúdica para conocer las necesidades y aspiraciones de cada niño dentro del salón de clase. Entre ellos las realizaban y manejaban empoderamiento cada uno y organización grupal. Esto les permitió conocerse, respetarse, entender que todos manejaban diferentes formas de ver la vida y sentirla. Una de las herramientas fue el estudio también de casos donde se crearon situaciones que afectaban el aula, como la poca atención, los gritos, el acoso escolar, el bullying, los insultos, el desorden, que esto era ocasionado por arrojar basuras al piso, papelitos entre ellos, y esto contribuía a encontrar la causa y efecto de lo sucedido. Una de las actividades se llamaba el juzgado de la convivencia. Ellos mismos, si tenían un problema, empezaban a hacer como si fuera un juzgado y ellos se decían, bueno, estamos a favor y en contra, qué soluciones vamos a encontrar, cuál van a ser sus correctivos. Y entonces a manera de juego ellos comprendían qué se sentía que a uno lo estuvieran juzgando, qué se sentía que no estuviera de acuerdo. Entonces entre ellos se escuchaban con mucho respeto buscando una solución. También utilizamos los grupos focales que se utilizaron en diferentes ocasiones para analizar situaciones que se generaban de forma inmediata en el aula, como volarse del salón, normalizar peleas festejándolas con palabras inadecuadas en el vocabulario, por ejemplo, que se ve mucho entre los estudiantes de sexto de la institución educativa José Manuel Restrepo Vélez. Se implementó la pedagogía dialogante como enfoque primordial para entrar en contexto ante esas dificultades y llegar a acuerdos entre los implicados de forma justa. Las actividades lúdico-pedagógicas permitieron en la investigación que se encuentre actividades para que ellos mismos puedan ayudar a la convivencia. Estaba el tesoro escondido, la mímica de valores, la mesa de escucha, los grupos de prevención ambiental, el maletín de la mediación escolar, de la escucha, el picnic de la convivencia, entre otros. Como algunos resultados parciales, tenemos que las estrategias de mediación, por ejemplo, el picnic de la convivencia, que fue una propuesta muy llamativa para los alumnos, esto implicó desarrollar el trabajo en equipo con compañeros que nunca se habían dado la oportunidad de trabajar. Y aunque se presentaron molestias al principio, ellos debían aprender a solucionar sus conflictos personales en el aula, a dialogar y llegar a acuerdos para presentar un dibujo de un alimento preferido en común para todos y, por ejemplo, ponerle un nombre creativo, pintarlo, crear obras de arte que cada niño o niña desde su propia inspiración la debería exponer al grupo. Era un picnic muy llamativo porque ellos debían de llevar una fruta con un nombre, por ejemplo, la sandía del respeto.
y entonces se emocionaron mucho para trabajar en equipo. Fue una experiencia súper agradable. Nunca la habían hecho y ellos pudieron desarrollar competencias cognitivas, socioafectiva, comunicativa, pensamiento crítico y reflexivo. Tuvieron creatividad e imaginación, trabajaron en equipo porque muchos de ellos nunca se habían relacionado y cuando se unieron con otros compañeros que nunca habían trabajado, cada uno se dio un rol. Tú dices la palabra, tú me ayudas a dibujar o tú sabes dibujar más y tuvieron que lanzarse entre ellos y ser más tolerantes los unos con los otros. También encontramos que la pedagogía dialogante de Paulo Freire contribuyó mucho a la mediación escolar porque necesitaban utilizar el diálogo como clave y como ejercicio de formación ciudadana de paz y para la paz. Necesitaban el diálogo para poder saber cuál era la necesidad del otro, que el otro que me podía aportar. Si no estaban de acuerdo, ellos mismos decían, debemos entregar nuestra tarea, la debemos de hacer bien, ¿qué quieres tú? Vamos a tranquilizarnos. Entonces fue muy asertivo utilizar la pedagogía dialogante después de haberles explicado a ellos cuál era la importancia del diálogo. A través del trabajo colaborativo y la escucha activa, los estudiantes de la institución José Manuel Restrepo Vélez de Envigado han logrado mucho mejorar las relaciones con el otro, tanto que ellos son capaces de decir, mi compañero es un poco molesto, pero es de nuestro grado, lo aceptamos, lo aprendemos a tolerar y le estamos incluso enseñando cómo debe mejorar la agresividad, no decir palabras. Ellos tienen algo muy importante y es que les encanta trabajar, ser escuchados, que se les escuche, que se sepa qué es lo que ellos quieren. Entonces se encontraron gratificantes resultados y hubo una participación más inclusiva dentro de los estudiantes de sexto de la institución educativa José Manuel Restrepo Vélez de Envigado. Bueno, como conclusión, se generó un diálogo discursivo entre los docentes de sexto grado de la institución educativa José Manuel Restrepo Vélez de Envigado, quienes se preguntaron siempre cómo era de importante implementar la pedagogía dialógica en la mediación escolar y además buscar que los contenidos curriculares estén impregnados de interdisciplinaridad para llegar de manera más profunda a los estudiantes. Se encontró que la pedagogía dialógica es muy necesaria implementarla en la institución educativa y es muy urgente, porque se necesita formar ciudadanos de paz y para la paz, como lo dijimos anteriormente. Se necesita que los estudiantes puedan conversar pacíficamente entre pares, que a veces incluso sin tener un mediador, porque esa es la clave y una de las metas de la mediación escolar de esta investigación, ya que con este enfoque de la sociología educativa se ha ido formando seres subjetivos, capaces de respetar las ideas en espacio del otro, sus gustos y preferencias. En ese sentido, por ejemplo, los ambientes escolares hostiles no son los mejores para el diálogo, coartan la subjetividad y por consiguiente la identidad es difusa, lo cual se puede vivenciar en la escuela, como lo mencionó anteriormente Touraine. Es importante entonces, de manera de cierre, enfatizar cómo desplazar la violencia por una práctica de inclusión efectiva entre compañeros, que aunque diferentes tienen un objetivo y es sentirse en paz y forjar como ciudadanos de paz y para la paz para una sociedad que necesita urgentemente crear espacios de convivencia ciudadanos que sepan capaz de respetar a los otros. Bueno, quiero darle las gracias a todos por la escucha y quiero terminar con una frase que me inspira y me gusta mucho. No hay enseñanza sin investigación, ni investigación sin enseñanza de Freire. Muchas gracias de nuevo.